De este video, ese es un tema que no para de ser controversial. Hay muchos comentarios positivos y hay muchos comentarios negativos de muchas partes de la industria. Por eso queremos seguir nosotros la conversación buscando gente que pueda darnos claridad y nos pueda dar sabiduría sobre este tema en especial. En este video les voy a compartir una conversación que tuve con un personaje maravilloso que se llama Gustavo Pérez. Él es un colombiano que es experto en básicamente toda la cadena del valor del café y está evangelizando sobre buen café, trazabilidad, transparencia y calidad en Arabia Saudita desde hace más de 20 años. Gustavo en este video derramó un montón de sabiduría y por eso quiero compartirlo con ustedes. Así que comenzamos. Hola amigos, bienvenidos. Si son nuevos, me presento. Mi nombre es Oscar, un amante del café en Dubai, y en este canal exploramos el universo de la bebida más feliz del mundo y por qué nos hace la vida mejor. Vamos a escuchar la conversación que tuvimos con Gustavo, así que saquen papel y lápiz porque esto está de anotar. Salud, Gustavo, bienvenido. Salud, Mota. Señoras y señores, como les estaba contando, conmigo está el gran Gustavo Pérez. Ya les hice la introducción y pues la idea es que hagamos un seguimiento al video que está en el canal sobre esa desconexión que yo opino que existe en la industria del café de especialidad y cómo vamos a hacer para evolucionar pues la definición, porque al final lo que nosotros estamos buscando y lo que nosotros queremos es que el café se democratice y no se gentrifique más, porque hay mucha gente que pues está involucrada y nosotros tenemos que siempre causar olas positivas. Gustavo, qué gusto de verdad, qué orgullo tenerte, contar contigo en el canal y bienvenido. ¿Qué tal? Sí, muchísimas gracias por la invitación y qué rico que estés tocando temas tan importantes y polémicos, no solamente para el consumidor, sino que esto tiene una implicación muy importante para nuestros agricultores, no solamente de Colombia, del mundo, pero obviamente que defendemos a los nuestros, a los colombianos. Claro, por Estamos para supuesto. eso. Y sí, y algo que yo comunico y cuento de la historia siempre es que una de cada 8 familias en el mundo tiene algo que ver con el café. O lo siembra, o lo recoge, o lo procesa, o lo vende, o lo tuesta, o lo sirve. Una de cada 8 familias en el mundo. O sea, imagínense, es Dicen que un somos montón de 25 gente. millones de personas directamente involucradas en el negocio. Directamente y por ahí indirectamente también es eso Indirectamente crece. haz la cuenta. Y este canal, como mis seguidores saben, nació para eso, nació para que gente notable y modelos de rol de la industria vengan a tener conversaciones con nosotros y que me ayuden a mí en este descubrimiento continuo de lo que llamo yo el universo de la bebida más feliz del mundo y por qué nos hace mejor. Entremos en materia. Además de Vale. admirarle ese sombrero tan bonito, que para los que no saben es un sombrero típico en Colombia, y esto es, mejor dicho, non-negotiable para los cafeteros. Eso tiene que Yo tener, creo que, yo creo que esto es como ponerse serio y ponerse la corbata para unos o sí el señor, trapo árabe para otros. Cuando yo me pongo el sombrero el aquí, sombrero es ya juego de al, al, corbata. al negocio. Mejor dicho, Gustavo es el Indiana Jones del café en Colombia, con todo lo bueno, ¿no? No, El explorador, el aventurero, porque es que Gustavo, como yo les había contado, está abriendo camino desde hace 20 años en Arabia Saudita. Y en este lado del mundo, que es donde comenzó toda la historia del café, les voy a dejar también un video más adelante de toda la historia del café, pues tener un personaje de esta categoría en el canal es un orgullo y yo estoy emocionadísimo además. Pero entremos en el honor es materia. mío. El honor es Y mío. y entremos en materia, Gustavo, y vamos a tratar 2 preguntas. La primera es, ¿en dónde se causó la desconexión de la definición de café especial? Y la segunda es, a nosotros aquí no damos problema, nosotros aquí damos soluciones y queremos abrir un espacio de diálogo, y para esto, si ustedes me quieren dejar en los comentarios alguna de las respuestas de las 2 preguntas, son siempre bienvenidas, pero entonces, ¿cómo evolucionamos la definición de café especial? Y en el futuro, ¿cómo mejoramos? Entonces, Gustavo, ¿en dónde crees tú que se causó la desconexión y se desvió ese espíritu del café? Déjame hablar un poquitico de historia. Yo creo que tú y yo compartimos con positiva impresión lo que hace Japón
y esos desarrollos que ellos hacen en el entendimiento de todo en su vida y cómo ellos van años adelante de nosotros y han desarrollado otro concepto y otros entendimientos que nosotros los vamos recuperando tardíamente. Tan avanzados están en el lejano oriente como tan lentos estamos en el Medio Oriente y en nuestros países, en Latinoamérica. Claro. Esos dos polos opuestos. Cuando yo llegué a Arabia Saudita en el año 2000, había una sola máquina expreso en la calle. Wow. El resto eran los cafés, lo que llaman ellos las infusiones de café, infusiones del café del cajua, que le echan cardamomo. Hay que echarle cardamomo, clavo, azafrán. ¿Por qué? Porque la infusión es muy leve y el café no alcanza a generar sabor. Y lo que estaban buscando es una infusión de leve cafeína para poder tomar mucho en lo que los latinos llamamos la tertulia. Es una palabra que a mí me encanta, que es ese gathering, ese reunirse todos alrededor del café, para que la conversación fluya durante horas y no tenga perjuicio. Entonces, cuando yo llegué no había máquinas expreso y llegó el primer Starbucks y los hoteles 5 estrellas empezaron a construir y a poner en los lobbies las cafeteras de expreso. Empezó a tomarse un café diferente, un café americano, se empezó a filtrar y entraron e invadieron las cafeterías de segundo nivel o de expreso y los cafés instantáneos, ni siquiera liofilizados, los spray dried, los Nescafés, los innombrables. Entonces, se hizo durante esos años, que es lo que yo he vivido. Yo he tenido la fortuna de vivir 20 años en esta región, en este país, uno de los más complejos para vivir, y hemos tenido un aprendizaje con la familia habiendo vivido aquí, pero hemos vivido, yo te juro, y te lo juro, casi 200 años de vida. Cada año ha sido 10 años por la velocidad con la que se aprende aquí, la velocidad que nos ha tocado. Hoy, en el aprendizaje, hoy estamos en uno de los países que más cafeterías de especialidad tiene por habitante, en el que la gente conoce de cafés especiales, en el que el e-commerce es uno de los medios más ágiles para comprar, en el que la gente ya te habla de notas, ya te habla lo que le ha costado añales, décadas a los países del norte, a Finlandia, a Suecia, a Alemania, a las Europas, a los lejanos. Que son los que más consumen, ¿no? Que son los que más consumen per cápita, pues estos muchachos de aquí en 2 generaciones, han logrado conocimiento. Entonces, yo he vivido ese entrar en lo que no lo llamamos ni siquiera cafés especiales. Cuando yo traje mis primeros cafés, que la gente en el 2006, cuando la gente probó ese espresso, porque no producíamos sino espresso, la gente decía, no necesita azúcar. Era la primera reacción. Claro. Y no necesito agua para pasar el mal sabor. Porque claro, los italianos los tenían acostumbrados a cafés muy baratos, tostados hace 6 meses o 9 meses en Italia, un café tostado en Europa, en un contenedor y en unas bodegas, siendo mal preparado en expreso. O sea, el café era, veníamos de negativos, veníamos de muy mal. Entonces, claro, porque es una definición muy utilitaria de lo que es el café, y los bares de expreso y las Galla y estas todas maquinotas bellísimas que se inventaron eran para, digamos, buscar el lado utilitario de una bebida que era agilizar en 23 segundos la preparación de una extracción de café que me daba la cafeína suficiente para yo satisfacer mi nervio. Claro. Era eso, era un cafeín min, era un medio para obtener la cafeína. Sí. Con un poquito de azúcar, y después los latés y las bebidas preparadas a base de leche permitieron una gama que más gente pudo entrar, porque era muy valiente el que se tomaba un espresso de esos. Claro. Era una persona que o lo necesitaba porque se estaba durmiendo y hacía el sacrificio, o era una persona como el aguardientero que se toma un aguardiente y hace así. ¿El que se toma un guaro en seco? El que se toma un guaro en seco ya en las 11 de la mañana, ya eso es otro cantar. Pues el que se tomaba el espresso, a mí me costaba trabajo. Cuando ya trajimos buenos cafés, que tampoco eran de especialidad, claro, eran unos cafés lavados, de taza limpia, muy bien procesados, muy bien seleccionados, y decidimos montar la tostadora aquí en Destino,
porque sabíamos que si tostábamos en origen, ojalá hubiéramos podido dejar el dinero en origen, pero que si tostábamos en origen, perdíamos la calidad al venir. Entonces nos íbamos a enfrentar contra los italianos que estaban más cerca que nosotros. Estaban a 5 días de transporte y nosotros a 5 semanas de transporte. Y esas 4 sematar de diferencia nos iban a matar. Entonces nosotros empezamos a tostar el café y empezamos a utilizar un eslogan que dice, tenemos 2 eslogans que nos han marcado a nosotros aquí en este mercado. Y con gusto te cuento que me llaman el decano del café aquí. Bravo. Porque nosotros empezamos con escuela a hablar de café y a decir, tenemos el más rico, the richest, y el más fresco, the freshest. Que por eso está aquí, señor decano, para que nos dé clase. Entonces cambiamos, ¿qué me pasó aquí? Ya, nada, ya de vuelta. Ya, entró una llamada. Entonces cambiamos la temática a se trata de frescura y se trata de origen. Y los llamamos cafés gourmet. Porque el término especialidad que tú nombrabas en tu video anterior, que había sido ¿cómo se llama? Gentrificado. El tema de especialidad. Sí, está como desconectado. Sí, y la gente, pero además la gente no lo mencionaba aquí. No había cafés de especialidad, no se entendían cafés de especialidad. Entonces empezamos a trabajar con cafés gourmet, a darle un toque de sabor, un toque de frescura, un toque de origen, una historia, y acuñamos el segundo eslogan. We don't just sell coffee, we share a culture of coffee. No solamente vendemos café, sino que compartimos una cultura de café. Claro. Entonces le dimos personalidad a nuestro café. Inclusive no tuvimos marca. Decidimos no tener una marca propia, cosa que ustedes los branders y los marketing specialists nos castigan hoy, nos regañan, a mí me regañan por no tener una marca y haber aprovechado en estos 20 años, porque lo que vale una empresa es la marca, pero la marca hemos sido nosotros, la marca ha sido este orgullo del sombrero, la marca ha sido este orgullo de la taza. Entonces, porque además utilizamos el café para hacer patria, para lavar la imagen de aquel pequeñísimo porcentaje de gente que se dedica a otros productos, y nosotros dijimos que nosotros sí estábamos en las drogas, pero en las drogas buenas. En las drogas buenas. En la droga halal, en la droga permitida, en la droga halal, porque sí, el café es una droga. Entonces, vuelvo, el tema vino solamente desde el 2015, con orgullo te digo, que las 15 principales tostadoras de cafés especiales que hay aquí en el país fueron alumnos míos de mi escuela, y eran unos muchachitos que llegaban con interés a decir, en Europa se está hablando de eso, ¿qué es lo que usted conoce? Y nosotros, mientras que mi hija, Laura, se especializaba como Q-Grader y estudiaba y trabajaba en la Federación en Colombia, nosotros nos dedicamos aquí a traer cafés de diferentes perfiles y de diferentes terroirs o orígenes en Colombia, territorios en Colombia. Entonces empezamos a mostrarle a la gente que café de Colombia no era un café suave, no, que era lo que en Estados Unidos se entendía. Café de Colombia igual suave y ya. No, le tengo todos los perfiles. 19 mientras en regiones, 19 regiones, terroirs, miles de productores. Y ahora varietales, y ahora procesos, y ahora... Entonces usted coge esa fórmula y se vuelve, ¿dónde quiere llevar el café? Entonces, cuando nos dimos cuenta que el café de especialidad empezó, sí era importante hablar de él, y cuando tú tienes una vertiente, un vector que se orienta mucho hacia otro lado, tú tienes que hacer una fuerza igual para centrarte. Lo mejor es el centro, siempre lo hemos dicho y lo hemos aprendido, lo mejor es estar en el centro que en los extremos. Claro. Cuando nosotros, donde más seguros estamos, cuando nosotros queremos un centro, había que hablar de café de especialidad y había que combatir el mal café. Lo logramos, pero llegó el momento en que teníamos que soltar ese vector de fuerza porque ya habíamos llegado a un centro. Entonces, ¿de qué empezamos a hablar? Libertad. Claro. ¿Cuál es el mejor café? No, con el debido respeto a los Q-Grader y a mi hija, que debe estar viendo, le mando un saludo. No el que el Q-Grader califique con un puntaje y diga claro, que ese café está en esta escala, sino cuando ese café
me satisface a mí, me hace feliz y yo creo que es bueno. Entonces yo siempre le pregunto al barista, ¿cuál es el mejor café? No, pues el de Etiopía de este, el de Colombia de este, Claro, o el Kenia El de de aquel. tal. La No, ¿cuál respuesta, es el mejor? claro, ¿Cuál es el mejor claro. café? El que su cliente se siente El que su feliz. cliente se siente feliz y que usted pueda contar la historia, además, y pueda tener un impacto positivo. Hay una frase que llegó y nos llegó a nosotros y yo la pongo así grande siempre y es, el café, el gusto es subjetivo, la calidad no. Entonces, Así es. usted puede servir buen café, excelente café de cualquiera de los 20, 30 países que los producen, pero ahí es donde está el trabajo de la gente de la industria y es donde estamos hablando de esa desconexión. Cada persona por salir primero y por salir mejor se concentró en un solo específico. Sí, Entonces, mal, mal, que, Ron. que, que la historia más, la historia que estás contando es ejemplar y es un ejemplo perfecto de cómo evolucionar esa nueva definición y es entendiendo, hacer como ingeniería al revés y decir Inversa. qué es lo, ingeniería inversa y es decir, qué es lo que le gusta al mercado. Para los que no saben, este es un mercado que favorece mucho los cafés de procesos naturales porque tienen un perfil de sabor bastante particular. También hay un Sí, video explicando cómo unos se toma el avinados. proceso y para que lo entiendan. Hay otros que prefieren cafés lavados y cafés más redondos, que se pegan más a los colombianos. Y los colombianos, lo que estamos hablando, los cafés colombianos se están desarrollando y hay gente que está desarrollando cosas espectaculares. Santiago con la palma del Tucán y del agua, la gente de 575, la gente de la Real Expedición Botánica, ustedes los cafés que están trayendo. Entonces, tener una visión más periférica y más amplia de la cadena de valor del café, creo que es un buen punto de partida para decir, oiga, aquí está pasando algo inteligente e interesante y no tenemos que ponerle etiquetas. Misterio, ni Es misterio, misterio, por supuesto, por ni supuesto. misterio, ni misterio. Mira, eh, tocaste un tema muy importante y voy a acuñarte de nuevo la palabra libertad. La libertad de tomarme el café que a mí me la gana, pero nosotros los de la industria tenemos que decir, está bien cosechado, está bien procesado, cumple con los requisitos de humedad, Claro, bien almacenado y exportado, lo tuesto lo más cercano posible al claro, consumo. Nosotros hablamos mucho del 1-1-1, un año lo puedo conservar en pergamino, lo puedo en verde, un mes después de tostado, un día después de abierta la bolsa, una hora después de molido y un minuto después de preparado. Si yo me ciño técnicamente a esos y cuando lo estoy preparando, la calidad del agua, la cantidad del agua, la temperatura del agua, la molienda, si yo me ciño a ciertos parámetros que nombrabas ahorita, le doy al cliente, al consumidor, un café que lo va a hacer feliz y lo va a hacer fiel. estoy anotando, esa es una Nosotros, idea y le prometo a la gente que voy a hacer un video de eso. Qué concepto tan maravilloso. El 1-1-1 está buenísimo. café en verde, en tostado, Estado abierto, en abierto, molido molido y y en servido. preparado. El 1-1-1-1. Entonces resulta que le vamos a dar la libertad al cliente de decir, este es el café que a mí me gusta en la Claro. mañana, o cuando estoy triste me gusta este café. Y dónde le damos nosotros el toque si no es por la puntuación y los cafés de $300 y Claro, los cafés, claro, que eso es una locura, eso es una cosa de sibaritas, que claro. déjenlos allá al Que ruso que puede tiene los pagarlo. millones o al japonés, pero los demás, los de a pie, los consumidores de café, lo que necesitamos hacer es, deme un café bueno y súbame el nivel. Nosotros siempre hemos tenido un estándar de Esa compra para curva, claro, nuestros cafés estándares, lo vamos subiendo. Ya lo claro. llevamos en lo que se llama 83 puntos, nuestro estándar medio 83. Nunca me vas a escuchar hablando de un café de especialidad en mis estándares, pero tiene 83 y trazabilidad. Oye, Claro, ¿por qué no lo vendes por specialty? Porque la curva se tiene que aplanar. Y al claro. aplanarse la curva, tú lo sabes en mercadeo, aumentamos la Sí, claro. población, La base, claro. la base. Y lo que necesitamos es que no el curubito de arriba, los de la pirámide, se tomen un buen café, sino que aplanemos esa curva para que más gente Claro. tome buen café y menos gente tome mal café.
porque es que la vida es muy corta. Y ese es el La vida es muy propósito. corta para tomarse un mal café. Claro, Ese es el todos propósito, queremos claro. café, todos necesitamos café desde siempre. El olor nos ha fascinado, el sabor nos ha traído, el awakeness, el despertar que nos da el café, las huelgas que se han hecho y las guerras que se han hecho por la falta de café y por el tráfico del café. Claro. Hombre, démosle mejor café a la mayor cantidad posible, porque una persona que prueba un café bueno, 1, 2 y 13 veces, no se devuelve No ni se a palo. Ni loco, claro. Ni por loco. supuesto. Es que me llegan a mí y me dicen, usted porque yo les regalo café en las escuelas. Yo hago escuela de café y les regalo. No te preocupes, yo quiero pagártelo. Y yo siempre les digo, el pez no paga por el gusano en el anzuelo. Toma. Oiga, usted está escuchando, usted que está viendo el video en este momento, está tomando nota de estos nuggets de oro que está botando el señor Gustavo, que sabe, o sea, esto está buenísimo. Entonces yo le doy un cafecito hasta 200 gramos y 250 gramos, no tengo ningún problema, porque yo le digo, no se preocupe. Claro, porque es que es el otro mes que usted vuelve y me dice, la otra semana me vuelve dice, y me dice, me acabó el café, ¿qué hago? Y me dicen, usted me hizo un daño, Mustafa, a mí me llaman Mustafa en este Mustafa. Y me dicen, usted me hizo un daño, yo ya no puedo tomar otro café. Pues es que yo cómo era capaz de tomarme un café de una cafetería de esas de una cadena y ya no me lo tomo y ya no necesito azúcar, gracias. Porque resulta que los médicos me prohibían el café, pero porque yo le echaba 3 días azúcar. Lo que le prohibían no era el café. Es que no estaba tomando el café. Lo que le prohibían no era el café, lo que le prohibían Gustavo, era el azúcar. Nosotros nos llegaron y afortunadamente nos llegaron comentarios de todo el espectro de lo positivo a lo negativo, porque es que es un tema que es delicado y pues requiere muchas horas y muchos días de conversación. Pero uno de los comentarios más bonitos fue de una barista, una chica que yo conozco, una barista, que es la infantería de la industria, ¿no? Son los que están parados al frente de la máquina sirviendo a la gente. Poniéndole el pecho. Poniéndole el pecho y contando los cuentos, y a veces no pueden contar los cuentos porque la gente no quiere escuchar los cuentos por lo que dices. Quiero un café caro. ¿Cuántos puntos tiene? ¿De dónde es? ¿De qué país? Y la chica me dijo, Gustavo, a quien le mando un saludo muy grande, ella sabe quién es porque va a reconocer la pregunta de él, y me dijo, el video está muy chévere y el tema está muy bonito, pero me parece muy romántico, hermano. Ese tema es muy romántico. Yo, pero ¿cómo así romántico? Porque es que eso no aplica, loco. Porque eso cuando yo estoy sirviendo un café y viene un personaje de estos y me dice, y yo le digo, oiga, mire, este es un café tal, procesado en tal, hecho por tal caficultor. El tipo le dice, tengo 5 minutos de mi café rápido y me voy, no me interesa. Esto es, no, es que si yo le digo, esto es un geisha panameño de Finca La Esmeralda, me tiene que pagar $400 por taza. Uy, sí, por favor. Entonces me dijo, muy romántico. A lo que yo le respondí, no me parece, porque alguien tiene que sentar las bases de esa conversación. Sí, porque el café... Perdona que te interrumpí. Sí, porque se necesita el romanticismo. Es verdad. Y yo creo saber quién es por el tipo de pregunta tan bella. La saludo si estamos hablando de la misma. Ahorita me dices por el interno. Por el interno. Pero te digo una cosa. Ese romanticismo se necesita porque lo que necesitamos es que todos los eslabones de la cadena, los actores y eslabones de la cadena, nos comprometamos con el concepto. ¿Qué hemos hecho nosotros para...? Porque sí, la gente quiere, pues nadie va a comprar un carro tan bueno como un Mercedes, pero que no se sepa qué marca es. Claro. Nadie lo va a comprar. Claro. Por lo menos que se sepa que es un carro alemán. La gente dice, el NN alemán, y un día lo van a llamar NN y NN se va a volver una marca. Pero la gente quiere saber algo de lo que se toma. En estos días escuchaba que una encuesta hablaba de que el 65% de los bebedores de café de Europa quieren saber de dónde viene el café que se toman. Claro. Clic. Así, pues entonces le cambio los puntos y le cambio la locura de varietales y le cambio por quién lo produce. La cara. Y eso tiene una palabra que la tenemos que poner aquí grandotote, por favor, abajo, en los banners, que dice trazabilidad. Lo pondré. Que es la historia. La historia. ¿Quién produce ese café? Es que los que hemos estado en el campo, sabiendo que si llueve hay que salir a abonar, a recoger, sabiendo que si hace un sol infernal hay que salir a abonar y a coger el café. Sabemos que el café tiene un precio que está en el suelo, hay que salir a cogerlo. Y que cuando el precio está alto,
pues resulta que no tenemos café, pero hay que ir a coger las poquitas pepitas que hay. Entonces, ese esfuerzo que están haciendo allá en origen es lo que nos tiene que motivar a nosotros y le damos la razón a la barista en el romanticismo de punta y punta. El romanticismo que se maneja en la punta del bar y el romanticismo que sí se maneja ciertamente en el origen de la producción. A mí me Y nos emociona olvidamos mucho del eso, resto. claro. A mí me emociona Y nos mucho eso olvidamos porque, del resto. sí, a mí me emociona mucho eso porque como yo soy tan apasionado por esto, así como tú, así como Laura, así como Mucho, Catalina, sí. así como todo el mundo allá y todo el mundo acá, tenemos una pasión tan grande por esto, no solamente por esta bebida, por esto que está aquí, que uno se toma, que parece delicioso, sino por toda la historia que tiene y todo lo que, o sea, lo que es hacer patria, es hacer, y no solamente hacer patria, sino ahora es hacer mundo, porque es que Sí. esto de verdad es tocar las vidas de las personas. Hay un ejercicio que yo no sé si pero yo me pregunto si la gente, las chapoleras, las chapoleras le llaman en Colombia a la gente, a las mujeres, y generalmente A son las mujeres colectoras de café. que recolectan el café. Yo me pregunto si la gente en Panamá, con mucho respeto, que yo los admiro mucho además, si ellos han probado una taza procesada, tostada y bien hechecita. No creo. Porque es Pasa que, como el chocolate de los africanos. de acuerdo, entonces iba a hablar de ese ejercicio. Cuando ellos prueban su chocolate, dicen, esto, todo lo que es esto resulta en esta barrita, que esta barrita significa un mes de mi salario. Pero ¿cómo? Entonces, de esa desconexión es donde estamos hablando y esa pasión y esta clase magistral que nos estás dando, siempre te la agradeceré. Y esto va a haber round 2, round 3, round 4, round 5 y ojalá Cuando podamos quieras, tener cuando una quieras. conversación, Y mira, te voy a, con vergüenza, yo le digo aquí a la gente, shame on us, con mucha vergüenza. Yo soy tercera generación, mi hija es cuarta generación. Nosotros en la finca cafetera de los abuelos tomábamos Nescafé Gracias a usted. y exportábamos café colombiano. Palma de la mano. ¿Cómo así? Claro, Palmada en la palma de la mano. mano. Después empezamos a preparar cafés filtros, pero con pasillas y con importados. Porque lo bueno, Porque lo los bueno se innombrables iba. rojo, pasilla roja y el otro rojo, y nosotros los exportábamos los buenos y nos tomábamos lo malo. Y cuando la pasilla no nos alcanzaba, importábamos cafés baratos para eso. El de las marcas lo sabe, si te están viendo, quién sabe si nos Claro. verán, lo Pues saben y los ojalá tienen nos que cambiar. vean, Ojalá nos vean. y ojalá conversen y ojalá se incluyan en este diálogo y ojalá Sí. estos temas de responsabilidad social empresarial no Que sean la vida solamente es muy para mostrar al final del año en el reporte, sino que realmente se haga algo. Y yo digo y en que el la vida es video, muy corta para un mal café. y esto también, y lo vamos a poner así en letras grandes, es que ustedes están entendiendo lo que está pasando aquí, señores y señores, es como frase tras frase tras frase. Vamos a tener contenido como para 1 año y medio gracias a Gustavo. Qué maravilla, estoy yo feliz. Y una cosa de la que tocamos en el video, Gustavo, además fue eso, es si nosotros evolucionamos, que ahora pasemos a conversar de cómo evolucionamos la definición, es en el momento en que nosotros nos juntemos todos, la definición cambia y estas marcas, las innombrables, van a salir y se van a inventar otra cosa porque no les va a convenir. No les va a Porque en el convenir. momento en que todos nos pongamos de acuerdo, el señor que está al principio de la cadena de valor va a decir, oiga, pero yo no tengo por qué cultivar o procesar este café así. Si yo meto este pesito extra, porque ya está más educado, voy a poder tener un valor agregado, voy a poder ganar un poco más de plata, voy a poder, mis Eso hijos van es. a poder volver Eh, a pensar en al- ser segunda generación o tercera, cuarta, quinta, sexta, y séptima quedarse en el campo. y quedarse en el campo, porque al final, pues es muy digno. Hay unos que hacemos videos y nos las tiramos de influencers. Hay otros que dan clase en Arabia Se Saudita y hacen, hacen videos en Dubái, uy. y hay otros que si no fuera por ellos y si no meten las manos en la tierrita, nosotros ni comemos, ni nos tomamos el café, ni nos comemos la carnecita, ni nada. Y ellos son Así lo es. más importante de la cadena de valor. Y cuando pasa eso, y cuando nos juntamos y educamos y empezamos a pedir cosas y empezamos a preguntar, esa desconexión se va a acabar. Nosotros en nuestras clases que las hemos utilizado como la mejor herramienta de mercadeo, esto lo empezamos con mi esposa Radilka a entender. Ella es venezolana, más colombiana de corazón, y encontramos Somos en el café, iguales, somos lo mismo. y encontramos en el café una pasión, y les enseñamos en las clases a los dueños de las tiendas y a los baristas
que nosotros no somos sino meros intermediarios para lograr la conexión entre el agricultor Y el usuario, y el amante del café. Y el coffee lover, lo llamamos nosotros, el amante del café. Si nosotros entendemos eso, en que cada cosita que hagamos bien, para que estos dos señores que no se puede, que el de allá no se puede venir a tostar el café y a preparárselo en la barra, pero que todos formamos parte de una cadena, nosotros vamos a tener una satisfacción de punta a punta. El que se está tomando el café, que nosotros decimos que somos partners in crime, ¿cómo se dice eso? Cómplices de un delito. Somos cómplices de ese café que se está tomando, y el productor lo está haciendo con tantísimo cariño y con tantísima pasión. Es que ya quisiéramos nosotros tener la mitad del compromiso y la pasión que tiene el agricultor de nuestras tierras, y la mitad de la pasión que tiene el barista preparando un café, los intermediarios. Ahí es donde está la felicidad. Ahí es donde está no le pongan títulos. No le pongan títulos, muéstrenos, prenda la luz, porque las marcas lo que hicieron fue ocultarnos para dominar. Hombre, la mejor manera de dominar es con la luz prendida, y este es un jugador, me necesitan a mí porque alguien lo tiene que tostar, me necesitan a mí porque alguien lo tiene que exportar. Hasta necesitamos los influencers que viven en Dubái para que nos expongan al mundo. Hasta los influencers de Dubái los necesitamos. Hágale caso a Gustavo, que si no se ha suscrito, suscríbase. No, yo estoy suscrito. Gustavo, sí, digo el que nos está viendo. No, y me gusta muchísimo lo que estás haciendo. Es un tema que hay que meterle muela. Estoy de acuerdo con la amiga barista. Es un tema romántico. Sí, se necesita romántico, pero cuando nos empezamos a unir todos y a juntar las fichas del dominó pegaditas todas, somos un bloque, y el bloque nos va a permitir ayudar. Pues ya lo saben, ya oyeron al decano del café, señoras y señores. Yo me puedo quedar hablando 400 horas, 400 días. Vamos a hacer un round 2 seguro, donde vamos a conversar de otras cosas, porque yo sé que ustedes me van a escribir en los comentarios: vuelva y traiga a Gustavo, y yo les prometo que voy a hacer lo posible para robar el tiempo de su agenda. Te agradezco muchísimo, Gustavo, por esta media hora de conocimiento invaluable de la experiencia. Este canal siempre estará al servicio de lo que están haciendo ustedes. Muchas gracias. Que es una labor maravillosa. A quienes nos están viendo, si quieren comentar algo, si quieren preguntar algo a Gustavo, pónganlo en los comentarios, que yo me voy a encargar de que él se entere de todo. Si quieren seguirnos en Instagram, el handle va a estar aquí. Pregunte, comente, suscriba y denle like. A todos, muchas gracias. A Gustavo, muchas gracias, y buen café. Chao. Buen café para ti también. Salud. Salud. Acá lo tengo. Acá está. Salud, chicos.